El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula Anita y el perro. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contar un relato. Este relato se titula Anita y el perro. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Y antes de continuar, aprovecho para informarles que en este relato voy a cambiar tanto el título como los nombres de los personajes que están a punto de escuchar para ocultar y proteger su identidad. Y este relato él la tituló Anita y el perro. Antes de continuar, aprovecho para aconsejarles y recomendarles que cada vez que escuchen uno o más de uno de los libros del canal, los escuchen acostados, con audífonos, con los ojos cerrados y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo, y también para que sientan la experiencia de estar en el momento y en el lugar. Y este relato básico. Hola a todos, mi nombre es Oscar. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Esto le pasó a mi hermana menor. Ella se llama Ana. De cariño le decimos Anita. Recuerdo que en ese entonces mi hermana estaba sola. Estaba sola en casa, eso sí, pasando el tiempo a su gusto. Eso sí, ya que ella había hecho todas las labores del hogar que mi mamá le había encomendado. Y ella podía utilizar como campo de juego toda la casa. Y por cierto, recuerdo que la casa que vivíamos en ese entonces, aparte de que era muy pequeña, se veía muy simple. Y voy a describirles cómo era la casa. La casa se veía con sus muros de ladrillos sin pintar, con sus techos aquí rectos, de tablas anchas, y eso sí, sus dos estrechos niveles. Recuerdo que también tenía dos habitaciones, una cocinita misma que funcionaba con leña, y eso sí, un pequeño comedor. Pero eso sí, a mi hermana pues le gustaba mucho jugar, y ella se imaginaba siempre que ese era su castillo. Al igual que la huerta y los corrales, era todo su reino. Y los animalitos que teníamos en ese entonces eran sus súbditos. Y justamente recuerdo que ella siempre se la pasaba jugando, incluso se imaginaba todo eso. Y justamente recuerdo que en ese entonces mi hermana estaba preparando un banquete real. Y eso sí, como en ese entonces el barro inundaba los surcos de la huerta, lo que hizo fue tomar ese mismo barro y empezó a moldar tanto postres como pasteles. Y eso sí, y justamente todo era el escenario perfecto para sus incontables e inolvidables aventuras imaginarias, mismas que la mera verdad, para mí, ver feliz a mi hermana, para mí es lo más importante. Pero eso sí, después ella misma de improviso sintió que una gélida punzada recorría toda su espalda, de abajo hacia arriba, y eso sí, todo su cuerpo se estremeció. Después lo que hizo fue alzar la vista, mejor dicho, levantó su mirada hacia enfrente y justamente se encontró de frente con un enorme perro de color negro, que a decir verdad a primera vista pues tenía el aspecto de un perro de raza labrador, pero eso sí, a juzgar con sus facciones prominentes, bien podría estar cruzado entre Pitbull y un Rottweiler, y mejor dicho, quién sabe de qué otra raza, como la mayoría de los perros criollos que viven en esta región, tanto en casas como en situación de calle.
y recuerdo que este mismo la observaba fijamente, sin hacer otro movimiento que el leve vaivén torácico de la respiración. Y a decir verdad, mi hermana y yo vimos que este mismo tenía una mirada muy penetrante y unos hipnóticos ojos rojizos, con un tenue resplandor de brasas ardientes. Y eso sí, recuerdo que mi hermanita sintió que de un modo inexplicable ese brillo le invitaba a acercarse y también la cautivaba. Recuerdo que vi que hizo que estirara su mano para tocar ese lacio pelaje, pero eso sí, este perro lo que hizo fue esquivar la caricia, retrocediendo unos cuantos pasos, y luego de unos cuantos más se empezó a alejar poco a poco de la casa, y ella lo que hizo pues, fue ponerse de pie para conseguir, y eso sí, perseguir a este animal, misma que la conducía hacia el interior de la zona boscosa, donde algunos vecinos nos contaban que siempre veían bolas de luz flotantes. Y eso sí, la noción del tiempo era más difusa a medida de que se adentraban en la vegetación, y eso sí, podría haber pasado un minuto, incluso quizás varias horas. Era muy difícil decirlo, la verdad. Recuerdo que eso fue suficiente para que mi hermanita tropezara y se enredara con la maleza que crecía entre los árboles, y eso sí, y cayera de bruces en varias ocasiones, mejor dicho, se tropezaba y caía. Pero eso sí, lo que siempre me va a agradar de mi hermanita es que a pesar de que se caía, ella siempre se levantaba. Y eso sí, mientras tanto, el perro lo que hacía era internarse cada vez más en el bosque. Eso sí, agitaba la cola y caminaba sin montarse, mejor dicho, sin detenerse, como si la misma vegetación le abriera el paso. Y eso sí, cada tanto se detenía en un instante para girar su cabeza, pues como si quisiera cerciorarse de que mi hermanita aún estuviera persiguiendo, mejor dicho, que estuviera detrás de él. Y recuerdo que ella sabía lo que eso significaba. Él quería llevarla a algún lugar en específico. Y eso sí, con cada paso, el camino se hacía cada vez más y más difícil de transitar, mejor dicho, de pasar. Y la vegetación estaba más túpida, mejor dicho, más grande. Y la maleza era como una telaraña viva, misma que estaba luchando por retener a su presa. Cada vez se filtraba menos la luz del sol, pero eso sí, por entre las ramas, mismas que estaban entrelazadas, mismas formaban como un nido de serpientes entre un follaje cada vez más espeso. Pero a mi hermana pues no le importaba nada de eso, porque eso sí, un fulgurante ardor en el pecho que de frenéticas palpitaciones la impulsaba a lanzarse sin mente a la aventura, misma que parecía estar ocurriendo algo como en los mejores cuentos de hadas. El animal se detuvo en seco, se dio la vuelta y le clavó la mirada, y mi hermanita sintió de pronto que el tiempo se detenía y los sentidos se apagaban poco a poco, pero eso sí, ya no percibía el roce del viento sobre su piel ni podía escuchar los murmullos del bosque. En ese entonces vimos que en el mundo a su alrededor dejaba de existir de manera gradual. Se difuminaba y eso sí, se sumía en una profunda y compacta negrura. Lo único que resistió al apagón y se mantuvo visible fue el resplandor de los ojos de aquel animal, tan brillantes, relajantes y hermosos a la vez. Y de repente la criatura empezó a hablarle. Y justamente, pues, la verdad no se escuchaba como un sonido proveniente de la boca de un can, más bien una voz que provenía del interior de su propia cabeza, como si pudieran conservar y conversar con el pensamiento. Y justamente era una voz muy masculina, aflautada y eso sí, simpática,
y esta misma le dijo: Anita, me alegra mucho que hayas decidido acompañarme hasta mi casa. Mira, me llamo Bobby. Y justamente mi hermanita dijo: ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible que un perro pueda hablarme y supiera mi nombre? Y a decir verdad, antes de que empezara a preguntar, el animal le respondió: no solo eres capaz de conversar con los pensamientos, también podía leerlos, aunque no le fueran emitidos. ¿Y cómo sé tu nombre? No es la primera vez que nos vemos. ¿No te acuerdas? Le susurró con gentileza esta voz. El día que te fuiste por las navazas, escuchaste unos ladridos, ¿verdad? Este era yo. Quería jugar contigo y al fin me has permitido el gusto de conocerte. Te diré mi secreto. Yo no pertenezco a este mundo. Vengo de un mundo muy hermoso, mismo que es un reino mágico, lleno de maravillas, como nunca has soñado. Algún día podrás viajar allá conmigo. Allá te enseñaré a volar como un hada. Podrás ver la magia de todas tus fantasías. Podrás hacer los más deliciosos pasteles y los más imponentes castillos. Podrás traerle a tu familia la felicidad absoluta. Pero aún no estás lista para él. Te daré un regalo para que aprendas música, pues la música es alimento para el espíritu. Si logras dominarla, tu alma estará lista para la gran aventura y debes comprometerte con eso. Debemos ser así. ¿Estás de acuerdo? Y a decir verdad, eso era increíble. Y eso sí, le había contado a mi mamá y a mi hermana decenas de historias repletas de hadas y fantasías. Y eso sí, siempre había deseado que pudiera suceder en realidad. Pero a pesar de las advertencias aguafiestas de su madre, y justamente mi mamá siempre le decía, muy molesta por cierto: Todo eso son mentiras, Anita. y eso sí, Eso es solo para que te relajes y te quedes dormidita. pero eso sí, mi mamá siempre tenía que estar equivocada. Y recuerdo que en ese momento ella contó que en su sueño, todos sus sueños se volvían realidad. Y justamente estaba experimentando una auténtica magia, llena de un incandescente júbilo y eso sí, con una sirena y sincera y profunda sonrisa infantil. Recuerdo que mi hermanita aceptó la tentadora propuesta de Bobby. Y eso sí, al fin y al cabo, pues era el más adorable perrito que hubiera conocido. Además, era mágico y podía hablar. Y eso sí, nada mejor podía pasar. Poco a poco, el manto negro se iluminó y dejó entrever las siluetas de la vegetación. Los sonidos cesantes del bosque fueron retonados poco a poco. Y eso sí, esta criatura desapareció, mimetizada entre las sombras, mismas que proyectaban los jorobados cedros sobre el suelo, y dejó atrás una pequeña bolsa de tela en la tierra. Y eso sí, lo que hizo por mi hermanita fue agacharse y la abrió con cuidado. Adentro había una curiosa y linda flauta hecha de barro, misma que parecía hecha a mano, y eso sí, tenía la forma de un gracioso rostro canino. Tal vez fue producto de la magia, tal vez en realidad su alma se estaba alimentando, y eso sí, tenía una mayor perspectiva de las cosas, y en ese momento, sin necesidad de palabras o de escuchar voces, mi hermanita tuvo la absoluta certeza de ese instrumento, y era el sello de la alianza. Y de una u otra forma, Bobby estaría con ella
siempre y mientras lo mantuviera en su poder. Y recuerdo que mi hermanita siempre tocaba esa melodía. Eso sí, a mi mamá pues no le agradaba para nada. A mí sí, la verdad. Y justamente recuerdo que se le acercó Bobby nuevamente. Eso sí, años después, se le acercó y en el oído, así voz bajita, le dijo: Anita, ya estás lista. Prepárate. Así que lo que hizo Anita fue levantarse y antes de caminar, Bobby le dijo, nuevamente en voz baja: Anita, toca la flauta y toca la melodía que te enseñé. y Anita lo que hizo fue tocar la misma melodía. Y nuevamente Bobby le dice: Camina a mi lado y sigue tocando la melodía. y ahí estaba Anita. En cuanto de repente vimos tanto mi mamá como yo, a Anita caminar poco a poco, pero eso sí, después vimos que Anita cayó como si se hubiera desmayado, y al caer nos preocupamos, pero eso sí, cuando llegamos, Anita tenía una sonrisa en su rostro, y la flauta de barro que ella tenía ya no estaba, pero eso sí, en el bosque se escuchaba: después la escuchamos reír, tal y como ella se reía cuando estaba feliz. Y justamente mi madre estaba muy molesta y muy triste, porque pensó que ese perro era un jaguar, pero no. Este perro era un ser celestial, un ser de luz, pero eso sí, como esta pequeña tenía una infancia pues alegre, la verdad, justamente este perro de nombre Bobby, en realidad, voy a ser sincero, fue un perro que nosotros tuvimos cuando yo era niño, pero tristemente falleció hace más de 15 años. Y recuerdo que en efecto también se llamaba Bob. Yo tenía la misma edad de mi hermano. Lo que no sabía y me ocultaba era que él también estaba llamándome, pero yo fui un ingenuo al no escucharlo. Pero eso sí, ahora Bobby y Anita están felices en ese lugar mágico, en donde todas sus aventuras imaginarias se vuelven realidad. Y este relato, a decir verdad, aparte de que es algo de terror, también es algo lindo. Y también voy a ser sincero, siempre que paso por el bosque, porque eso sí, ya no vivimos en esta casa, siempre escuchamos, bueno, nada más yo, porque mi mamá tristemente ya falleció, siempre yo escuchaba, bueno, escucho hasta la fecha,
escuchar la melodía que mi hermana siempre escuchaba y siempre cantaba con la flauta que le regalaron, flauta de barro. Y eso sí, cada vez que la escucho, no lo voy a negar. Aparte de que me llega la nostalgia, también me alegra mucho saber que mi hermana es feliz en ese lugar que ella siempre se imaginaba. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, los pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero en ninguno se siente saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.